Imaginen un cielo que se oscurece no por nubes de tormenta, sino por una nube viviente. Esa es la escena que se desplegó en el antiguo Egipto, narrada en Éxodo capítulo 10. Dios le dijo a Moisés: «Ve ante el faraón porque he endurecido su corazón. Dile que si no deja ir a mi pueblo, traeré una plaga de langosta como nunca antes se ha visto». Moisés y Aarón llevaron el mensaje, pero el faraón, orgulloso y terco, se negó. Solo se burló y los echó de su presencia. Entonces Dios ordenó a Moisés extender su mano sobre Egipto. Un viento del este sopló durante todo un día y toda una noche. Al amanecer el viento trajo la langosta. No eran unas pocas, eran un enjambre tan denso que la tierra se oscureció bajo ellas. Devoraron cada planta verde, cada hoja, cada fruto que el granizo no había destruido. No quedó nada verde en Egipto. El país, antes fértil, parecía un desierto desolado. El faraón desesperado llamó a Moisés y a Aarón. «He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes», admitió. «Por favor, rueguen al Señor que aleje de mí esta muerte». Moisés oró y Dios envió un fuerte viento del oeste que arrastró a cada langosta y la arrojó al mar Rojo. Ni una sola quedó. Pero tan pronto como la amenaza desapareció, el corazón del faraón se endureció de nuevo y se negó a liberar a los israelitas. La confrontación no había terminado. Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya una oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se pueda sentir». Moisés obedeció, y una oscuridad profunda y pesada cayó sobre todo el país durante 3 días. Era tan densa que nadie podía ver a su vecino ni moverse en su lugar. La gente estaba atrapada en una negrura palpable, un silencio aterrador. Sin embargo, en las casas de los israelitas había luz. Finalmente, el faraón, atrapado en su propio palacio oscuro, llamó a Moisés. «Vayan y sirvan al Señor», dijo, «pero dejen sus rebaños y ganado». Moisés respondió: «Debemos llevar nuestros rebaños para ofrecer sacrificios. Ni una pezuña se quedará atrás». Pero el faraón se enfureció. «¡Fuera de mi vista!», gritó, «y no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que lo hagas, morirás». Moisés simplemente respondió: «Has hablado bien. No volveré a ver tu rostro». Y así la escena quedó lista para la última y más terrible plaga. Este pasaje no es solo una historia antigua, es un espejo de realidades espirituales que aún hoy nos confrontan. Las langostas que devoran toda la vegetación son símbolos de la vida y prosperidad de Egipto, mostrando que la provisión material sin Dios es efímera. Luego, las tinieblas, una oscuridad tan densa que se podía palpar, representan la ausencia total de la presencia y guía de Dios. Esto no fue solo un juicio sobre los dioses egipcios, como Ra, el dios del sol, sino una manifestación tangible de la ceguera espiritual. Aquí vemos la soberanía absoluta de Dios. Él controla la naturaleza y los corazones. El endurecimiento del corazón del faraón nos enseña que la rebeldía persistente nos aleja cada vez más de la gracia. Mientras Egipto sufría en tinieblas, en Gosén, donde habitaba Israel, había luz.
Una distinción es clave. Dios siempre protege y provee luz para su pueblo. Para nosotros hoy, este pasaje es un llamado urgente. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos confiando en Egipto en lugar de confiar en Dios? ¿Hay tinieblas de pecado o duda que nos impiden ver la luz de Cristo? En este capítulo observamos que el arrepentimiento del faraón fue superficial, motivado por el alivio temporal, no por un cambio genuino. En la Biblia el arrepentimiento implica más que remordimiento. En el Nuevo Testamento la palabra griega metanoia significa cambio de mente que produce cambio de dirección. Sus características son convicción interna, no solo presión externa. No nace del miedo a las consecuencias, sino del reconocimiento del pecado delante de Dios. En segundo lugar, dolor por haber ofendido a Dios. No es solo tristeza por el castigo, sino por la ruptura de la relación con Dios. En tercer lugar, confesión sincera y completa, sin excusas ni negociaciones. En cuarto lugar, cambio visible de conducta. El arrepentimiento genuino produce transformación. En quinto lugar, humildad. Reconoce dependencia total de Dios. Y en sexto lugar, perseverancia en la transformación. No es momentáneo ni circunstancial. En Éxodo capítulo 10, versículos 16 al 17, Faraón declara: «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros». Su confesión verbal fue correcta. Reconoce haber pecado. Pide intercesión a Moisés, pero vuelve a endurecer su corazón cuando cesa la plaga. Los problemas en su arrepentimiento son que, en primer lugar, es motivado por el sufrimiento. En segundo lugar, es temporal. En tercer lugar, no produce cambio. En cuarto lugar, intenta negociar obediencia parcial. Y por último, su corazón permanece orgulloso. Es un arrepentimiento utilitario. Quiere alivio, no transformación. El Evangelio de Lucas nos habla del arrepentimiento de Pedro después de negar a Jesús 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. El apóstol negó a Jesús por miedo, pero cuando Cristo lo miró, Pedro experimentó una convicción profunda. Más tarde en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Jesús lo restaura públicamente. Las características del arrepentimiento de Pedro. Primero, sintió un dolor profundo. Lloró amargamente. En segundo lugar, no intenta justificarse. En tercer lugar, no negocia condiciones. En cuarto lugar, permite ser restaurado. En quinto lugar, su vida cambia radicalmente. Y en sexto lugar, se convierte en líder valiente en el libro de Hechos. El mismo Pedro que negó por miedo, luego predica con valentía en Hechos capítulo 2. Su arrepentimiento produjo transformación y misión. Faraón experimentó remordimiento. Pedro experimentó arrepentimiento. El remordimiento se centra en las consecuencias. Es emocional, no transforma. El arrepentimiento se centra en la relación con Dios. Es espiritual, produce cambio. Al comparar estos dos arrepentimientos, notamos que las palabras no garantizan arrepentimiento. El sufrimiento no transforma automáticamente. El orgullo es el mayor obstáculo al arrepentimiento. El fracaso no es el final cuando hay arrepentimiento genuino. Dios restaura corazones quebrantados, pero confirma corazones endurecidos. Faraón, símbolo de oscuridad creciente. Pedro, luz después de la caída.
Uno se endurece ante la verdad, el otro se quebranta ante la mirada de Cristo. Un verdadero arrepentimiento reconoce el pecado, siente el dolor por haber ofendido a Dios, produce cambio y persevera en transformación. Faraón quiso escapar del juicio. Pedro quiso volver al Señor. Y esta es la diferencia eterna. Por otro lado, algunos teólogos ven una analogía teológica y tipológica entre los 3 días de oscuridad de Egipto y los 3 días de Cristo en la tumba. No es una conexión explícitamente declarada en el texto bíblico, pero sí una lectura simbólica coherente dentro de la teología bíblica. Éxodo capítulo 10 versículo 21 al 23, vemos que Dios envía una oscuridad tan densa que podía palparse durante 3 días. De igual modo, Jesús permanece en el sepulcro durante su muerte hasta la resurrección al 3er día, según Mateo capítulo 12 versículo 40. Durante la crucifixión también hubo oscuridad sobre la tierra, según Lucas 23, 44 y 45. En ambos casos, la oscuridad simboliza juicio divino. En Egipto, juicio sobre una nación opresora. En la cruz, juicio sobre el pecado del mundo. La diferencia es crucial. En Egipto, el juicio cae sobre los egipcios. En la cruz, el juicio recae sobre Cristo como sustituto. En ambos relatos existe oscuridad, luego la Pascua, luego liberación. En Éxodo hay tinieblas, muerte del primogénito, salida de Egipto. En el Nuevo Testamento hay oscuridad en la cruz, muerte del Hijo, resurrección y liberación del pecado. Cristo es presentado como el cumplimiento de la Pascua, según 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. En Egipto la oscuridad inmoviliza. En la tumba el aparente silencio precede la victoria más grande. En Egipto la luz estaba en las casas de Israel. En la resurrección, Cristo se convierte en la luz para el mundo, según Juan 8:12. Ambos eventos muestran que la oscuridad no es el final. El juicio precede a la liberación. Dios actúa decisivamente después de un periodo de aparente silencio. La redención surge del momento más oscuro. En Egipto, la oscuridad fue el preludio de liberación nacional. En Cristo, la oscuridad fue preludio de redención universal. Hoy te invito para que seamos portadores de la luz de Cristo en un mundo que a menudo camina en oscuridad. Vivamos en obediencia, confiando en la soberanía de nuestro Dios y celebrando la distinción que nos ha dado como sus hijos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides compartirla. Nos vemos en el próximo capítulo.